Vamos a continuar con más en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z, siendo las 8:22 en este miércoles. Vamos a continuar con la participación y el comentario de nuestro compañero Khalil Michel Presbota. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, hijo, doña Isabel, mis compañeros de Inside y Outside de cabina, y por supuesto a los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Quisqueyanos, en el día de ayer, una llamada que realizó el diputado Amado Díaz acá al Gobierno de la Mañana me dejó sumamente pensativo en virtud de lo que él expuso en cuanto al tema de la aprobación del Código Penal por el tema de las 3 causales y lo que él presentaba como solución y las causas de este dilatado proceso. Él decía que la iglesia congregaba cada domingo a 3 millones de feligreses, que nadie iba a enfrentar esa situación. Y eso me dio una perspectiva de pensamiento de, primero, la iglesia no como el instrumento de conducción para el fomento de la fe, la práctica del buen cristianismo y la conversión del alma humana hacia el Todopoderoso, sino con la iglesia como institución de presión de poder y de obtención de influencia política. Y desde la otra perspectiva, lo que es una actitud un tanto tal vez irresponsable o de religión electoral por parte de los legisladores. Y me explico. Miren, en la antigüedad siempre y desde entonces ha habido una vinculación muy estrecha entre el proceso de la iglesia como mecanismo de poder político y lo que es el poder político. Tanto el emperador chino o el faraón egipcio eran elementos que representaban la deidad, la divinidad. De hecho, se le tenía como en el caso egipcio, como el representante vivo del dios Horus, que era el dios del cielo y que toda vez pasaba al plano celestial, era el dios Osiris. En este contexto, el Imperio Romano, que es desde donde nos viene todo este proceso legislativo, pues tenía una vinculación total y absoluta entre la religión y el tema político. Lo político era divino y lo divino era político. De hecho, el emperador era un dios, era deidificado como un dios. En esta dirección no es sino hasta que el Constantino el Grande, emperador pues romano, tiene en el 313 posterior a Jesucristo lo que es el Edicto de Milán, en donde ya deja de ser proscrita la religión pues cristiana en este término y se puede practicar. De hecho, en el 325 viene el Concilio de Nicea, donde viene todo el proceso de estructuración de lo que es la Iglesia Católica. Pero es Teodosio en el 360 que asume el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. En esta dirección y sobre todo ya en la Edad Media hay un nivel de fortalecimiento de la Iglesia Católica con el poder político. Recuerden que la Iglesia como mecanismo de poder feudal era propietaria de prácticamente el 30% de toda la tierra católica que existía en el mundo conocido en ese momento. Y solo basta ver, por solo decir algo, las bulas de donación del Papa Alejandro VI, cuando en virtud de ser el vicario de Cristo trazaba meridianos y paralelos en el mundo y repartía pedazos de América recién descubiertos. El Tratado de Tordesillas. Correctamente. Entonces, en esta dirección, pues ya pasando a la edad moderna, la iglesia fue desprendiéndose de la parte del Estado, sobre todo por el movimiento de la Ilustración y el Renacimiento, donde el racionalismo tomó el centro de lo que fueron de la mayoría de las emancipaciones pues burguesas y revolucionarias y asumieron la separación. De hecho, uno de los textos más famosos en política, que es El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, es de los primeros textos que trata separada la cuestión religiosa de la cuestión política. Entonces, la Revolución Francesa, la Revolución estadounidense, la independencia estadounidense, y en México, por solo decir algo en Latinoamérica, Benito Juárez en 1859 separó la iglesia del Estado y dio libertad de culto en México. Esta dirección de la separación poder e iglesia ha tenido a bien ya en términos contemporáneos la mayoría de constituciones con estados seculares, es decir, que no están influenciados por la parte religiosa y laicos que tengan libertad de culto. No obstante, la Iglesia Católica en otros países ha tenido influencia. En República Dominicana, en términos políticos, no ha sido la excepción. Recuerden que el padre Fernando Arturo de Merillo fue el que se opuso al tema de la escuela ostosiana, la normal, que llegó a tumbarla en su momento con niveles de contenido muy importantes para el país. Pero también fue la Iglesia Católica que firmó el concordato con Trujillo, 1954. Ojo, en el 54, ojo, pero fue la misma Iglesia Católica también que le hizo los mítines de reafirmación cristiana al profesor Juan Bosch.
Ojo. Es la iglesia que ha dado 2 curas presidentes. No creo que ningún país de América Latina tenga esa circunstancia. Hemos tenido 2 sacerdotes en ejercicio que han sido presidentes. Y Fernando Arturo de Merino. Y 8 sacerdotes participaron en la redacción de la Constitución del 6 de noviembre de 1844. Una cosa increíble. Pero muy bien. ¿Cuál es el punto? Que Pacheco ha establecido que por el tema de las 3 causales está el tranque de lo que es la aprobación del Código Penal. En esta dirección, recuerde que las 3 causales son incompatibilidad de la vida de la madre, que el producto sea fruto de incesto o violación, y incompatibilidad de la vida con el producto que viene. ¿Cuál es la situación en esta dirección? Bueno, que los legisladores están alegando que hay un nivel de creencia que hay que defender en virtud del catolicismo más rancio. Y yo les recuerdo a los legisladores que las creencias hay que manejarlas con cuidado, porque en su momento fue la Iglesia Católica la que se opuso al uso y producción de anteojos. ¿Ustedes sabían eso? Porque, ¿Y de anticonceptivos? Claro, pero de anteojos, de lentes para ver, porque entendían que era una afrenta del ser humano desafiar la labor de Dios en querer perfeccionar el cuerpo humano. Oigan bien, fue la misma iglesia que estableció la quema por herejes de mujeres que eran curanderas acusándolas de brujas. Ustedes están oyendo lo que estoy diciendo, pero era esa misma iglesia que por creencia podía absorberte por adelantado de pecados no cometidos si tú pagabas una suma en efectivo. ¿Me están escuchando? Las indulgencias. Entonces, en ese contexto, cuando realmente Amado Díaz, el diputado, que son los 3 millones de feligreses y que la creencia, mentira, no es un tema de creencia, es un tema que creen en la religión electoral del interés de sus votos. Pero vamos a asumir que en verdad hay un comportamiento de creencia y de fe. Pero ni siquiera la ley divina del Todopoderoso es absoluta. Tiene excepciones. Y les doy 2 ejemplos rápidos. Por ejemplo, la ley de Dios, los 10 mandamientos, dice en uno de ellos, no matarás. Óigame bien, no matarás. Sin embargo, en Éxodo 22, versículos 2 al 3, establece, si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Eso es una excepción. Te está disculpando porque hay una circunstancia de obligación que determina la excepción de esa situación. Pero oigan el otro. Dios aborrece, según Proverbios 6:19, el divorcio. Sin embargo, en Deuteronomio 24, versículo 1, escrito por Moisés, establece, cuando alguno tomara una mujer, se casa con ella, y si sucede que no le es agradable, porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribiera certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Es decir, que hay una excepción. Ni siquiera la ley divina es absoluto. Entonces, evidentemente, si somos creyentes, ¿cómo es posible que la ley divina tenga excepciones y el Código Penal no tenga con el tema del aborto? Es incomprensible. Entonces, ¿ustedes saben por qué es eso? Porque no es un tema de creencias, es un tema de garantizar los votos. En esa dirección, los legisladores dominicanos yo siento que no están pensando en el tema de la protección de la mujer, ni siquiera de la protección social. Porque si vemos esto y solamente 2 elementos básicos, una de las causales, violación o incesto. Usted se imagina, amiga, amigo que me escucha, que un maldito delincuente entre a su casa y viole a su esposa delante de usted como esposo, y encima del trauma, de la desgracia que esto significa, esa mujer quede embarazada de ese impetrante. Y va a tener ella que cargar con ese producto a vida, recordándole la desgracia con que fueron mancillados en esa familia. Por amor de Dios, eso es criminal. Pero el otro, y es un caso real, recuerden que hablábamos con el tema del riesgo de la vida de la madre, que en agosto del año 12 hubo una pobre joven que tenía leucemia y salió embarazada, 16 años. No pudieron practicarle el tratamiento y al final murió la joven y murió el bebé. Ser Esperancita, ¿no? Correcto. Entonces yo le pregunto, por un tema de creencia, ¿qué diferencia hay entre matar a Masha Mish por no usar el hijab y matar o dejar morir a esta niña por un tema de la ley? Al final son sencillamente creencias diferentes, pero son realmente crímenes religiosos iguales. Por eso yo digo que la actitud de los legisladores, si fueran hijas de ellos los que fueran a pasar por ese trauma, sería diferente. Y por eso quiero llamar a la reflexión a partir de este micrófono del Gobierno de la Mañana, a que los legisladores entiendan que son representantes de todos
y que la fe no se impone, la fe se profesa, porque el Todopoderoso lo primero que requiere como mecanismo para la conversión es que tú declares fe. Tú tienes que creer, porque Él te da el libre albedrío, Él te lo da para que tú decidas. Entonces nadie puede decidir imponernos la fe, porque sería tan grave imponer un código penal sin las 3 causales de excepción como imponer un aborto por obligación. Nadie puede imponerle a nadie una creencia, porque ¿dónde estaría el método? ¿Dónde estaría el crédito? ¿Dónde estaría el mérito? No existiría. De hecho, la razón de las pruebas es para que la gente pueda desarrollar y fortalecer su fe, sea sembrada en semilla o sea como declaración universal permanente. Entonces, señoras, señores congresistas, por una vez en la vida, no piensen en su maldito interés electoral. Piensen en la salud de la sociedad dominicana y de nuestras mujeres y legislen para el bien nacional. Aprueben ese código penal con las 3 causales inclusive. Yo no estoy de acuerdo con el aborto deportivo. El que cogió su gutazo, que tenga su muchacho. Pero estas condiciones de excepción son una necesidad por la preservación social, porque las mujeres dominicanas merecen derecho a la vida. Las mujeres dominicanas merecen derecho a la dignidad. Las mujeres dominicanas merecen derecho a la libertad. Ahí se los dejo.